Lo alto del suelo del cañón el suroeste de Colorado yace un lugar tallado piedra y envuelto silencio. Mesa Verde es más que un parque nacional. Es un misterio disfrazado de historia. Durante décadas, los expertos creyeron que entendían lo que sucedió aquí, hasta que las preguntas se volvieron demasiado fuertes para ignorarlas. Este video, nos sumergimos la arquitectura olvidada, los descubrimientos suprimidos y una conversación viral, un podcast que reavivó el interés mundial. Al trazar las líneas entre la leyenda, la ciencia y el silencio, preguntamos, ¿qué nos hemos perdido bajo la superficie del antiguo pasado de Estados Unidos? La historia que nos contaron, lo alto de las mesas del suroeste de Colorado, talladas escarpados acantilados de arenisca, se encuentra uno de los asentamientos antiguos más desconcertantes de América del Norte, Mesa Verde. Con más de 600 viviendas acantilados, el sitio ha fascinado durante mucho tiempo a arqueólogos, historiadores y turistas por igual. Según la narrativa académica estándar, estas estructuras fueron construidas por los antiguos puebloanos que las abandonaron repentinamente alrededor de finales del siglo XIII. Los expertos afirmaron que el colapso ambiental, la sequía, la pérdida de cosechas y el agotamiento de los recursos explicaban la repentina desaparición. Pero la cronología nunca encajó del todo. La ingeniería no se ajustaba a las herramientas supuestamente disponibles. La complejidad del sitio se pasó por alto, reduciéndola a historias de supervivencia, de subsistencia y migración estacional. Y durante décadas, pocos se atrevieron a desafiar esa versión de la historia. Luego vino Graham Hancock. Las teorías de Graham Hancock nunca fueron fáciles de digerir para la arqueología convencional. Su aparición en el Joe Rogan Experience junto con Randall Carlson y el escéptico Michael Shermer fue una falla cultural. Hancock argumentó no solo que las civilizaciones antiguas eran más antiguas de lo que se creía, sino que eran mucho más avanzadas y estaban conectadas globalmente, de lo que nadie se atrevía a admitir. «Están viendo a un pueblo», dijo Hancock, que codificó la cosmología, la arquitectura, que recordaba una era pasada de cataclismos y trataba de preservar ese recuerdo piedra. Carlson lo apoyó, estableciendo conexiones entre las teorías del impacto del Dryas reciente y los repentinos colapsos civilizatorios. Shermer se defendió, argumentando que Hancock estaba inventando la historia. Pero Joe Rogan siguió adelante, intrigado. «¿Por qué ni siquiera se nos permite hacer la pregunta?», preguntó. «¿Por qué la comunidad académica está tan alterada?». Mesa Verde se convirtió en uno de los puntos focales de esa discusión. Era un lugar que, según sugirió Hancock, tenía un significado simbólico, astronómico y quizás incluso apocalíptico mucho mayor de lo que admitían los libros de texto. Arquitectura que no debería existir. Encaramadas esos escarpados acantilados de arenisca del suroeste de Colorado, las viviendas de Mesa Verde no son solo simples refugios construidos apresuradamente para la supervivencia. Representan una maravilla de la ingeniería antigua y un diseño meticuloso que desafía todo lo que creíamos saber sobre los puebloanos del siglo XIII. Nombres como Cliff Palace, Balcony House y Spruce Tree House resuenan a través de la historia, no solo como sitios arqueológicos, sino como testimonios del ingenio humano. Estos complejos eran de varios niveles, abarcando varios niveles, intrincadamente entrelazados con los contornos naturales de los propios acantilados. Muros de piedra se elevan robustamente sin mortero. Sus bloques entrelazados elaborados con tal precisión que, siglos después,
Las juntas permanecen apretadas como si se hubieran colocado ayer. Los conductos de ventilación serpentean a través de las viviendas, asegurando el flujo de aire incluso las habitaciones más densas, una característica tan avanzada que desafiaría los diseños modernos de refrigeración pasiva. Luego estaban las CAS, cámaras ceremoniales circulares, construidas bajo tierra o parcialmente sumergidas. Sus formas y aberturas cuidadosamente talladas se alineaban con eventos celestiales. Estas CAS no eran meras habitaciones. Eran observatorios cósmicos, espacios sagrados donde la tierra y el cielo convergían. Pero lo que realmente asombra es la artesanía y la logística detrás de estas estructuras. Los propios materiales de construcción cuentan una historia de alcance e ingenio. Bloques de arenisca masivos fueron extraídos de lugares distantes, transportados sobre un terreno accidentado por una civilización sin ruedas ni bestias de carga, tradicionalmente considerada capaz de tales hazañas. Las vigas de madera, esenciales para el techo y el soporte, se recolectaron de bosques a kilómetros de distancia, mucho más allá de lo que uno esperaría para una comunidad que se cree confinadas a un entorno local limitado. Esto implica una sofisticada cadena de suministro, extensas redes comerciales y destreza organizativa. Luego viene la precisión astronómica. Ciertas entradas de K están alineadas tan perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de verano que esto solo podría ser intencional. Ninguna coincidencia accidental podría explicar estas alineaciones solares exactas que solo podrían confirmarse mediante la observación paciente a largo plazo del camino del Sol a través del cielo. Sin embargo, curiosamente, no hay registro ni evidencia arqueológica de telescopios, cartas estelares u observaciones escritas, herramientas las que confían los astrónomos modernos. Aparentemente, los puebloanos lograron este conocimiento a través de métodos que ahora se han perdido para nosotros. Graham Hancock, nunca dispuesto a rehuir las preguntas difíciles, planteó una posibilidad sorprendente, el Joe Rogan Experience. ¿Estaban preservando el conocimiento transmitido por una civilización olvidada? Señaló que marcadores astronómicos similares aparecen en sitios antiguos de todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Camboya. ¿Podría ser que Mesa Verde sea más que un simple tesoro arqueológico local? ¿Podría ser un eco global, un fragmento de una memoria antigua colectiva que abarcó continentes y culturas, ahora enterrada bajo capas de tiempo perdido? La verdad sobre el terreno. Debajo de las impresionantes viviendas, los acantilados, los misterios se profundizan. Los avances, la tecnología, las últimas décadas han despegado capas de la Tierra para revelar un mundo oculto debajo de la superficie de Mesa Verde, un mundo que el ojo desnudo nunca podría ver. Los estudios LiDAR, que utilizan pulsos láser para mapear superficies con extraordinaria precisión, y el radar de penetración terrestre, han descubierto extrañas anomalías inexplicables debajo y alrededor de las viviendas, los acantilados. Estos incluyen vacíos y formaciones, forma de túnel que serpentean a través del lecho de roca como pasajes secretos. A primera vista, algunos científicos descartan esto como formaciones geológicas naturales, grietas, fisuras o antiguos cursos de agua excavados por milenios de erosión. Pero un examen más detenido desafió esa suposición. Las formas, tamaños y posiciones de estos vacíos sugirieron algo mucho más deliberado. Cámaras ocultas, posiblemente hechas por el hombre, enterradas y selladas hace mucho tiempo. Más intriga llegó con las imágenes térmicas satelitales la década de 2000. Estos escaneos
mostraron irregularidades de temperatura, puntos más cálidos o más fríos que sus alrededores, áreas marcadas oficialmente como no excavadas. Estos no fueron pequeños puntos de temperatura aislados. Fueron lo suficientemente significativos como para indicar cámaras o vacíos subterráneos que habían escapado a la detección previa. Más desconcertante fue el descubrimiento de que algunas de estas áreas fueron excluidas de los planos oficiales y los registros de excavación del Servicio de Parques Nacionales, borradas efectivamente del conocimiento público. Cuando se les preguntó, los arqueólogos convencionales citaron razones familiares: financiación limitada, preocupaciones sobre el daño a estructuras frágiles o la prioridad de preservar lo que era visible en lugar de perturbar lo que yacía debajo. Pero el silencio se sintió más profundo, casi intencional. Hancock reflexionó sobre este tema silenciosamente apremiante, con una pregunta que persiste. ¿Por qué siempre encontramos más bajo tierra de lo que esperamos? A puerta cerrada, los investigadores independientes, aquellos que no están sujetos a presiones institucionales, han especulado aún más. ¿Qué pasaría si Mesa Verde no descansara simplemente sobre un lecho de roca sólido, sino que se asentara sobre un sustrato arqueológico aún más antiguo, uno anterior al pueblo puebloano? Esta capa podría contener pistas sobre una cultura desconocida, una civilización que se desvaneció el olvido antes de que la historia comenzara a escribirse. Una vez ridiculizada como especulación fantasiosa, esta idea ahora exige reconsideración a la luz de la creciente evidencia. La tierra debajo de Mesa Verde guarda sus secretos con celo. Pero a medida que la tecnología avanza y la determinación crece, lo imposible comienza a sentirse inevitable. El suelo debajo de esos acantilados aún puede reescribir lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización misma. Los símbolos que nos dijeron que ignoráramos. A través de los escarpados cañones y las ensenadas protegidas de Mesa Verde, los petroglifos, esas antiguas marcas grabadas piedra, yacen silenciosamente, a menudo pasadas por alto o descartadas por la arqueología convencional como meras decoraciones o artes simbólicos sin mayor significado. Las espirales se curvan bucles hipnóticos, figuras humanoides permanecen congeladas, un testimonio silencioso, y formas geométricas abstractas forman patrones desconcertantes que a primera vista parecen desconectados de cualquier mensaje coherente. Durante décadas, los expertos etiquetaron estos como expresiones ceremoniales o artísticas, ofreciendo vagas teorías sobre la adoración al sol, la veneración de los antepasados o la identidad tribal. Etiquetas que en última instancia se sentían como marcadores de posición para algo que no entendían. Pero Graham Hancock, con su implacable curiosidad y su negativa a aceptar respuestas fáciles, vio algo completamente diferente. Para él, estos no eran rasguños aleatorios o decorativos. Eran datos codificados, evidencia de un lenguaje antiguo, un sistema simbólico destinado a transmitir conocimiento a través de generaciones. Señaló las espirales específicamente, el mismo motivo de espiral repetido que aparece no solo aquí, sino a miles de kilómetros de distancia Göbekli Tepe, Turquía, el árido desierto de Atacama de América del Sur, y, sorprendentemente, los exuberantes sitios megalíticos dispersos por toda Irlanda. Estos no fueron ecos coincidentales, eran símbolos intencionales, compartidos a través de culturas y épocas. Palabras de Hancock. Estos son dispositivos de memoria. Están transmitiendo información sobre ciclos, de tiempo, de destrucción, de retorno.
Esta idea sugirió que los pueblos antiguos codificaron un profundo conocimiento astronómico y geológico, estos petroglifos, transmitiendo advertencias y sabiduría que podrían sobrevivir a civilizaciones enteras. Las espirales particular simbolizaban vastos ciclos cósmicos, patrones de fenómenos celestiales que gobernaban el destino de la Tierra. Randall Carlson, geólogo y catastrofista, llevó esta interpretación aún más lejos. Conectó los glifos espiral directamente con los ciclos astronómicos conocidos. La precesión de los equinoccios, un lento bamboleo el eje de rotación de la Tierra que ocurre durante 26.000 años, y a las trayectorias de cuerpos cometarios catastróficos que se cruzan con la órbita de la Tierra. La perspectiva de Carlson no era abstracta ni mítica. Estaba basada en la geología y la física duras. Juntos, Hancock y Carlson presentaron una hipótesis escalofriante. Estos pueblos antiguos no estaban simplemente registrando historias o mitos, sino emitiendo una terrible advertencia. Codificaron el conocimiento de eventos cósmicos recurrentes, impactos catastróficos o sobrevuelos cercanos de cometas que habían devastado a la humanidad antes y podrían volver a hacerlo. «Esto no es un mito», declaró Hancock, el podcast de Joe Rogan. Su voz, firme y urgente. «Este es un legado. Esta es la memoria disfrazada de mito». Esa simple declaración destrozó la nítida separación entre el folclore antiguo y el hecho científico, insinuando que lo que descartamos como mito podría ser realidad, un registro histórico cuidadosamente velado. Durante años, el establishment académico se resistió, calificando estas ideas de especulativas, sino de pura fantasía. Los arqueólogos convencionales se aferraron a sus narrativas de sequía y teorías de colapso cultural. No estaban dispuestos a considerar la posibilidad de antiguas catástrofes globales registradas piedra. Sin embargo, los símbolos estaban empezando a afirmarse. Investigadores fuera de la corriente principal comenzaron a prestar atención. Los petroglifos hablan más fuerte con cada nuevo descubrimiento. El colapso no fue una sequía. La explicación aceptada para el repentino abandono de Mesa Verde alrededor de finales del siglo XIII se ha centrado durante mucho tiempo la catástrofe ambiental, específicamente una sequía severa. Los datos de los anillos de los árboles de la región muestran un período de sequía significativo cerca de 1875 EC, lo que da un peso científico aparente a esta teoría. Las cosechas fracasaron, las fuentes de agua se secaron y el colapso agrícola habría obligado a los antiguos puebloanos a abandonar las viviendas, los acantilados, que alguna vez fueron prósperas, busca de tierras más hospitalarias. El conflicto entre las tribus probablemente se intensificó a medida que los recursos disminuían, acelerando aún más el declive. Sin embargo, los exámenes forenses de restos esqueléticos cuentan una historia mucho más inquietante, una que desafía la simplicidad de la hipótesis de la sequía. Los arqueólogos que estudiaron cuidadosamente los huesos desenterrados, Mesa Verde, encontraron muchos cráneos que exhibían signos de traumatismo por fuerza contundente. Evidencia que sugiere enfrentamientos violentos o ejecuciones. Se descubrieron restos humanos quemados dentro de lo que parecían ser casas derrumbadas, lo que implica que los incendios arrasaron estos asentamientos, posiblemente durante ataques o desesperadas últimas resistencias. Algunos esqueletos mostraban claras marcas de inanición, pero otros mostraban lesiones incompatibles con la hambruna, heridas infligidas por armas, afiladas y brutales. Fosas comunes ocultas capas de sedimentos que los primeros excavadores a menudo pasaban por alto o evitaban. Comenzaron a aparecer,
testimonios secretos de un capítulo oscuro de sufrimiento humano y agitación. Esta evidencia apuntaba lejos de un lento declive ambiental y hacia un período marcado por una intensa violencia y ruptura social. La historia que se desarrollaba era una de guerra, terror y supervivencia desesperada. Las tradiciones orales de las tribus nativas americanas cercanas, como los Ute y los Hopi, ofrecen ecos inquietantes de este sombrío pasado. Sus leyendas hablan de un gran fuego que consumió la tierra y de personas que se retiraron a lo profundo de las cuevas y los acantilados para escapar de algún horror indescriptible. Cuentan de enemigos del cielo, fuerzas misteriosas que trajeron destrucción y miedo, mucho más allá de cualquier conflicto humano. Estas historias han sido descartadas durante mucho tiempo como mitos o alegorías simbólicas, pero el contexto de la evidencia arqueológica adquieren una resonancia nueva y escalofriante. El podcast de Joe Rogan, Hancock se inclinó por esta perspectiva. El peso de la verdad, evidente su voz. Estas personas no solo estaban abandonando sus hogares, estaban corriendo. Y el hecho de que corrieran hacia los acantilados, no lejos de ellos, nos dice todo lo que necesitamos saber. Esta simple observación conlleva profundas implicaciones. Si los antiguos puebloanos huían de un enemigo terrestre, la lógica sugeriría que escaparían hacia tierra abierta, hacia aliados o recursos. Cambio, buscaron refugio los propios acantilados, los mismos lugares que los arqueólogos ahora exploran, busca de respuestas. Las viviendas, los acantilados, que alguna vez se pensó que eran hogares pacíficos o sitios ceremoniales, pueden haber sido, de hecho, fortalezas desesperadas contra alguna fuerza abrumadora, secretos que el parque no revelará. Para la mayoría de los visitantes, Mesa Verde es una visión impresionante del mundo antiguo. Un extenso paisaje de viviendas, los acantilados, excavadas, imponentes paredes de arenisca que susurran historias de un pueblo desaparecido hace mucho tiempo. Pero lo que esos turistas no ven, lo que está cuidadosamente oculto detrás de puertas cerradas y custodiado por guardaparques silenciosos, es un lado completamente diferente del sitio. Los senderos oficiales solo arañan la superficie de un misterio mucho más profundo. Muchos corredores han sido bloqueados permanentemente y algunas cámaras selladas con pesadas puertas de metal que no tienen señalización, lo que deja a las mentes curiosas preguntándose qué hay más allá. Los esfuerzos de conservación son la razón declarada públicamente para estos cierres, pero los conocedores dicen que esta es una excusa conveniente. Varios denunciantes, algunos exempleados y arqueólogos, se han presentado a lo largo de los años con relatos que insinúan una realidad mucho más inquietante. Hablan de entradas sin marcar, escaleras ocultas que se adentran, espiral las sombras debajo de la mesa y habitaciones tan extrañas que incluso los equipos de topografía más avanzados se comportan de manera errática. Los magnetómetros y los dispositivos de radar de penetración terrestre supuestamente producían lecturas sin sentido como si las propias piedras estuvieran interfiriendo con las señales. Un informe particularmente inquietante de 2009, un equipo documentó una cámara cuyas paredes estaban cubiertas con una sustancia negra que desafiaba cualquier clasificación conocida. El material era tan enigmático que los científicos no pudieron tomar muestras. No existen registros de excavación para esta cámara, ni para muchas otras áreas que se han cerrado silenciosamente. Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información devolvieron archivos fuertemente redactados,
con páginas enteras faltantes y mapas de sitios completos que desaparecieron de los archivos públicos. No fue solo papeleo perdido. Era como si secciones enteras de la historia del parque estuvieran siendo borradas deliberadamente. ¿Qué secretos fueron enterrados debajo de esas puertas selladas? ¿Qué era tan amenazante que los poderes que controlaban Mesa Verde eligieron el silencio sobre la transparencia? Graham Hancock, nunca de rodeos, planteó la pregunta más directa de todas. ¿Por qué todos los sitios antiguos que desafían la historia oficial son enterrados, sellados o descartados? Su opinión, el patrón era inconfundible. Cuando surge evidencia que trastoca la narrativa convencional, las instituciones cierran filas y la esconden. Mesa Verde. Esa pregunta ya no podía descartarse como mera especulación. Se había convertido en una realidad apremiante. El silencio no se trataba solo de proteger ruinas frágiles. Se trataba de ocultar una verdad que amenazaba con reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. El hombre que no se quedaría silencio. Durante décadas, Graham Hancock soportó la peor parte del desprecio del establishment académico. Sus teorías, que iban desde civilizaciones perdidas hasta conocimientos antiguos avanzados, fueron descartadas como pseudociencia, teorías de conspiración, las divagaciones de un pensador marginal sin credenciales. Pero el tiempo, al parecer, tiene una forma de doblar la verdad direcciones extrañas. Después de años de ridículo, las advertencias de Hancock sobre sitios como Mesa Verde han encontrado una confirmación escalofriante. Para 2023, mucho después de que el episodio fundamental de Hancock, el Joe Rogan Experience, se volviera viral, una nueva ola de investigadores independientes, armados con la última tecnología y una mente abierta, regresaron a Mesa Verde para investigar más a fondo. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Anomalías magnéticas que no podían explicarse por la geología natural o la construcción humana conocida. Glifos y símbolos cuyos patrones coincidían con alineaciones astronómicas complejas olvidadas hace mucho tiempo. Cámaras previamente ocultas o selladas, ahora cuidadosamente documentadas, que revelan una sofisticación estructural que desafió la línea de tiempo aceptada de las culturas antiguas de América del Norte. El resumen sucinto de Hancock resonó más fuerte que nunca. Mesa Verde no es solo un hogar, es una bóveda de memoria, un depósito de conocimiento perdido, encriptado piedra y sombra. Randall Carlson, un investigador respetado por derecho propio, añadió seriedad al descubrimiento. Estamos sentados sobre un capítulo olvidado de la historia humana. Esto ya no era el reino de la especulación o la teoría marginal. La evidencia se estaba acumulando con una claridad innegable. Incluso los escépticos, los guardianes de la ortodoxia académica, ya no podían ignorar lo que se estaba desarrollando. Las paredes de la negación se estaban agrietando. Parece, después de todo, que Graham Hancock tenía razón sobre los secretos ocultos de Mesa Verde. Y esto es impactante. La cámara que lo cambió todo. A principios de 2025, supuestamente se aprobó un nuevo estudio arqueológico para el extremo sureste de la meseta de Mesa Verde, una zona conocida como Cañón de Fuches. El Servicio de Parques Nacionales permitió un barrido limitado de lidar e imágenes térmicas como parte de una evaluación de seguridad estructural para pasarelas envejecidas. Pero lo que el estudio reveló, según los informes, no fue un camino que se derrumbaba. Había algo inesperado debajo de él. Según los informes, las imágenes térmicas mostraron una anomalía fría inusual,
Un vacío rectangular de aproximadamente 3 metros debajo del lecho de roca. Medía poco menos de 10 pies de largo y tenía una simetría angular diferente a las fisuras naturales. El descubrimiento fue menor según la mayoría de los estándares, pero para los ojos entrenados de los geoarqueólogos se destacó. Los documentos informan más tarde que este vacío particular nunca se trazó excavaciones arqueológicas anteriores. Se encontraba debajo de un sitio de granero conocido, lo que llevó a una hipótesis silenciosa. Los puebloanos pueden haber ocultado deliberadamente cámaras debajo de las áreas de almacenamiento de alimentos, tal vez con fines ceremoniales o protectores. Pero aún no se han recuperado artefactos y no se ha permitido ninguna excavación. El informe reclamado, una lectura de susceptibilidad magnética del área circundante, mostró un pico inesperado el suelo, anómalo, pero no sin precedentes. Estas lecturas, a veces causadas por tierra quemada o depósitos minerales ricos hierro, se encontraron directamente encima de donde se había fotografiado el vacío. Algunos investigadores independientes comenzaron a reconstruir las cosas. Si esta cámara hubiera sido sellada después de un incendio, podría preservar pistas intactas durante siglos. Muestras de polen, capas de ceniza, tal vez incluso mampostería derrumbada de una fase estructural anterior. Sin afirmaciones extravagantes, solo el potencial de un contexto previamente intacto. Como señaló un informe su conclusión, una mayor investigación puede arrojar características estructurales o simbólicas inconsistentes con las interpretaciones actuales de las fases arquitectónicas y de los antiguos puebloanos. Esta no era una cámara del tesoro. Esta no era tecnología alienígena. Era, sin embargo, una razón seria para reconsiderar lo que Mesa Verde aún podría estar ocultando a simple vista. El silencio se ha roto. Mesa Verde ha sido protegida, estudiada y celebrada durante mucho tiempo, pero no entendida por completo. Y cuanto más crece la evidencia, más difícil se vuelve defender la historia simplificada que nos contaron. A través de las caras de los acantilados del parque, docenas de sitios permanecen cerrados al público, no por secreto, sino por preocupaciones de preservación. Muchas cámaras nunca han sido excavadas, algunas ni siquiera escaneadas con herramientas modernas. Los antiguos registros de excavación de las décadas de 1930 y 1940 a menudo carecen de los estándares de documentación requeridos la actualidad. Capas arquitectónicas enteras pueden haber sido cubiertas o descartadas involuntariamente. Nada de esto confirma civilizaciones perdidas o advertencias catastróficas codificadas. Piedra. Pero sí sugiere que los puebloanos tenían una comprensión más profunda de la astronomía, la acústica y la alineación estructural de lo que se les ha acreditado. Las cas ceremoniales no se colocaron al azar. Los petroglifos espiral no se tallaron sin razón, y comunidades enteras no abandonaron ciudades masivas los acantilados simplemente porque tenían hambre. Es posible que Hancock no haya acertado todos los detalles, pero su mensaje central, sufrimos de amnesia histórica, estaba comenzando a sonar menos como especulación y más como previsión. Las propias palabras de Joe Rogan de ese episodio, ahora famoso: necesitamos estar dispuestos a reexaminar todo y no tener miedo de lo que eso podría significar. Mesa Verde nunca fue solo una colección de hogares antiguos. Era una historia grabada a los huesos de la tierra, una que apenas hemos comenzado a leer con las herramientas adecuadas. Y a medida que surgen los datos, a medida que el silencio da paso al escrutinio, una cosa se está volviendo clara. Graham Hancock tenía razón sobre los secretos ocultos de Mesa Verde.
¿Qué más estamos pasando por alto las ruinas del mundo antiguo simplemente porque hemos dejado de hacer preguntas difíciles? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos el próximo.